Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Imperial War, Imperial Guardians número 1, con guión de Jonathan Hickman y Dan Abnett, y arte de Luca Maresca. Espero que les guste. La historia comienza en la superficie de un planeta distante. Bajo un cielo rojizo, 3 figuras encapuchadas avanzan por un campo de hierba alta, mientras una voz explica que a veces los mitos regresan después de haber muerto. La voz relata que la cultura Skrull veneró alguna vez a una profeta mesiánica llamada Beranke. A diferencia de los dioses guerreros de los Shi'ar o las divinidades tecnológicas de los Kree, ella no representaba agresividad ni poder bélico. Era una sacerdotisa de dones suaves y silenciosos que generaba cambios apenas perceptibles. Como especie cambiante, los Skrulls encontraban natural ese tipo de guía. Sin embargo, como emperatriz, Beranke condujo a su pueblo a una invasión secreta de la Tierra que terminó en fracaso y en su propia muerte. El mito desapareció con ella. Cuando las figuras llegan a un grupo de pastores, una de ellas se retira la capucha y declara que deben conocer su rostro y su verdad. La voz continúa señalando que a veces los mitos conservan su poder, incluso cuando su significado original cambia o se olvida. Nos movemos a 9 meses atrás, al mundo exterior de Dead Reef Salix, donde una batalla se desarrolla. Y aunque al comienzo todo parece estar de cabeza, pronto nos enteramos de que los combatientes son Gamora, la hija de Thanos, y Darkhawk, un superhéroe no tan conocido, aunque no por ello menos interesante. Ambos luchan contra enemigos robóticos. La voz explica que los droides Omlux obtuvieron su emancipación hace 4 siglos durante la rebelión del Apparatus, y que, pese a su autonomía, todavía se aferran a nociones de servicio y preservación, transformadas con el tiempo en una religión que los lleva a custodiar reliquias de culturas extintas. No saben ni les importa lo que esas reliquias significaban para las culturas que las crearon. Su evangelio consiste simplemente en proteger aquello que una vez fue importante. Actúan con dedicación y devoción. Viéndose superada en número, Gamora gruñe, sin encontrar una forma de superar la línea enemiga. Darkhawk, extendiendo las alas, le lanza una burla, preguntándole si no se supone que ella es la mujer más letal de la galaxia. Con un golpe certero, destruye varios droides en pedazos, pero inmediatamente son rodeados por más enemigos. Gamora le devuelve el cumplido, diciéndole que sus bromas son estúpidas y su combate cuerpo a cuerpo, torpe. Entonces, una voz irrumpe desde lo alto y sugiere que necesitan un arma más grande. Esa voz pertenece a Carol Danvers, Captain Marvel, que lanza un rayo de energía y destruye a los droides cercanos. Los demás huyen y Carol desciende al suelo. Gamora le pregunta qué hace allí y Carol responde, preguntándose por qué a la gente le cuesta decir gracias. Pero Gamora no cae en sus juegos y exige respuestas. Carol agrega que ella podría preguntarle lo mismo. ¿Qué hace ella ahí? Además quiere saber si Flyhawk está con ella y si eso es un asunto de los guardianes. Darkhawk la corrige, aclarando que su nombre es Darkhawk, no Flyhawk. Carol sonríe y le recuerda que aún figura en las listas de vigilancia de los sistemas civilizados por crímenes contra la familia real Shi'ar. Christopher se muestra sorprendido y responde que eso ocurrió hace años, aunque Carol no parece darle importancia. Gamora interviene para explicar que los guardianes ya están disueltos y que tanto ella como Christopher investigaban amenazas distintas hasta que sus caminos se cruzaron semanas atrás y decidieron colaborar. Entonces Carol toma la palabra y señala que ella también está tras una amenaza, y como nadie se atreve a decirlo directamente, lo dirá ella: los Skrulls. Ahí vemos qué es lo que tienen delante: una estatua colosal de Beranke. Carol, señalando la estatua, comenta que parece que todos han venido por eso, ya que así era como se veía ella. Gamora responde que así lucía, a veces. Luego, mientras vemos unas imágenes de Beranke recorriendo un terreno nevado, acompañada por sus seguidores, la voz nos cuenta: a veces los mitos cambian de rostro, pero sus significados perduran. Beranke fue un símbolo de autodeterminación y de liberación. Enseñó a sus seguidores a cambiar y fluir, a no verse limitados por la forma, la doctrina o incluso la identidad. La adaptación fluida fue la liberación definitiva de la represión.
ya fuera esa represión la duda, el miedo o la persecución de otras especies más salvajes. A través del cambio y la elección, un Skrull podía hallar su propia verdad individual. Y en esa verdad, salvación. Y en esa salvación, libertad. La uniformidad y la conformidad eran grilletes que debían romperse. El cambio era la única constante. A través del cambio, su mayor don, los Skrulls podían hacer de la galaxia lo que desearan, supremos sobre todos los demás. Bajo la ventisca helada, verán que le revela su rostro a más pobladores, enunciando las mismas palabras. Conozcan mi rostro, conozcan mi verdad. Volvemos con Carol y los demás, quienes conversan al pie de la estatua. Gamora comenta: rumores al principio, en los mundos exteriores, hace meses. Inicialmente los desestimé. Luego observé un cambio lento en las comodidades Skrull. Historias de una profeta, de una diosa que regresó. Y todos conocemos el proverbio, interrumpe Carol. Cuando los Skrull cambian, los problemas siguen, la complementa Gamora. Carol responde: ese mismo. Escuché historias similares, historias de Beranque. Beranque está muerta, por supuesto. La vi morir, pero incluso la idea de su renacimiento. Estos no son buenos tiempos, culmina Gamora. Carol explica la magnitud de la situación. Están al borde de una unión galáctica real si Jason de Spartax consigue los votos, la mejor oportunidad de paz y estabilidad en generaciones. Lo último que necesita la galaxia es que la alianza Kree-Skrull fracase y eche todo a perder. Por eso, dejó su puesto liderando los Avengers para comprobar si los rumores eran ciertos. Darjo le pregunta si ha encontrado algo. Carol responde que lo suficiente para ponerla nerviosa. Luego, al verlo sin el casco, le pregunta si se calienta ahí dentro del traje. Christopher responde algo, y ella dice algo más, pero Gamora interrumpe para volver al tema. Los Skrulls están cambiando, y el desorden los seguirá. Carol asegura que no permitirá que nada amenace los cimientos de la Unión, aunque no la imaginaba ella tan política. Gamora replica que fue una guardiana de la galaxia, que la protegió muchas veces. Carol responde que todos fueron guardianes alguna vez, pero Gamora la corta. Ella fue criada por Thanos, entrenada para matar y destruir. Enseñada a dominar civilizaciones mediante el miedo y la aniquilación. Pero rechaza ese legado. Una verdadera unión galáctica debe representar paz y seguridad, todo lo que su padre no fue. Así que piensa luchar por esos ideales. Carol mantiene la mirada fija en Gamora, invitándola a que continúe, pero Gamora responde que no hay nada más que decir. Pero la voz nos dice lo contrario. Hay mucho más. Servir con los guardianes le dio a Gamora un lugar en el lado correcto de la historia, a pesar de sus orígenes. No dejará que esa redención se pierda, incluso si los guardianes ya no existen más. Carol menciona que pensó que Peter Quill le había pedido a Gamora que investigara el asunto, ya que la Unión Galáctica era el proyecto de su padre. Gamora aclara que no ha hablado con Star-Lord en meses. La voz nos cuenta algo más. Pero ella sabe que Peter Quill querría que el sueño de su padre tuviera éxito. Así que esto es personal, aunque ella jamás lo admitirá. Carol se dirige luego a Darkhawk y le pregunta si él está ayudando porque espera un indulto si la unión se establece. Darkhawk responde que no. Él no es un superhéroe. Él está vinculado a una entidad remota a través de su armadura, una conciencia que lo conecta de forma difícil de explicar. La voz nos da más detalles. Nadie puede entenderlo. Christopher Powell apenas está comenzando a hacerlo, después de todos estos años. Él no es ese tipo de chico común y corriente que encontró tecnología alienígena y ganó poderes. Christopher continúa explicando. Recibo información, datos predictivos. No tengo idea de cómo se obtiene. La conciencia de la armadura me ha estado hablando durante años y no la he escuchado bien. La voz agrega. La armadura Raptor es un instrumento, creada por una inteligencia antigua,
y tiene un propósito profundo, un plan a largo plazo. Y todo lo que la armadura le dijo sobre su origen ha sido una mentira. ¿Qué te está diciendo ahora, Christopher?, le pregunta Carol, y Darkhawk responde: cuidado con Beranque. Los Skrulls están cambiando para ajustarse a su verdad. Gamora comenta que los datos de Christopher dan credibilidad a sus presentimientos, pero Carol le interrumpe con escepticismo, cuestionando esos mensajes que él recibe. Christopher los llama visiones. Carol le pregunta si sabe quién las está enviando. Él lo niega. Carol le pregunta si cree en ellas, y Christopher responde que, de forma predictiva, nunca han estado equivocadas. ¿Cómo son esas visiones?, le pregunta Carol. Y aunque se puede ver claramente que en sus visiones se ve un terreno completamente arrasado, con los árboles quemados y cadáveres colgando de ellos, aunque se puede ver a Christopher de rodillas sobre un terreno cubierto de ríos de sangre, él solo le responde: ya sabes, las visiones proféticas de siempre. Nos movemos a 8 meses atrás, a Throne World 2, la capital de la Alianza Kree-Skrull, erigida sobre las ruinas de la sagrada Hala, refugio del emperador Dorreg VIII. Kurt escucha el informe de un consejero. Pregunta si alguno de los rumores ha sido corroborado. El Skrull responde que ninguno posee origen verificable, que solo se trata de testimonios y supuestos avistamientos, aunque su número es tan grande que considera importante informarlo. El asesor le pregunta si desea que localicen y lleven ante él a la persona mencionada. Kurt lo detiene. No quiere que la traigan, solo quiere que la encuentren. Si ella en verdad ha regresado, si es quien afirma ser, la reverencia exige que él mismo vaya hacia ella. Nos movemos a 8 meses atrás, al asentamiento de la Alianza Kree-Skrull, Lidrix 4. Dentro de un edificio, una batalla estalla. Captain Marvel, Darkhawk y Gamora se enfrentan a unos guardias con equipamiento avanzado. Darkhawk derriba a un enemigo con una patada, mientras Gamora se abre paso con sus espadas. Carol utiliza los puños, evitando usar fuerza letal. Los cimientos de la estructura se estremecen con la violencia del combate. Finalmente, se alzan victoriosos, pero son rápidamente criticados por los Skrull del lugar, que les gritan con rabia que no tienen derecho a invadir su recinto sagrado. Gamora responde, acusándolos de emplear metamercenarios serrianos para defenderlo, algo que está prohibido dentro del territorio de la Alianza. Los Skrulls replican que ellos son perseguidos y atacados sin descanso, incluso en asentamientos aprobados por la Alianza, por lo que deben proteger sus templos y su gente como puedan. Carol le dice a Gamora que dejen ese tema de lado por ahora y les pregunta a los Skrull, ¿dónde está Beranque? Uno de ellos responde que no sabe a quién se refiere, llamándola destructora de paso. Ni Carol ni Gamora les creen. ¿Por qué habrían de reconocer el nombre de su propio Mesías?, pregunta Gamora con sarcasmo. Darkhawk informa que ha escaneado la zona en busca de lugares ocultos. Si Beranque estuvo allí, ya se fue. Carol se lamenta al escuchar eso. Ya han seguido ese mismo patrón en 6 mundos distintos, siempre con el mismo resultado. Gamora replica que esta vez estuvieron cerca, ya que los mercenarios serrianos son un exceso de seguridad para un templo pequeño. Si Beranque estuvo ahí, partió hace poco. Los registros de salida en la última semana muestran destinos como Amiok, Bavanis, Tal Prime y Throne World. Carol comenta que Throne World, el mundo capital de la Alianza, podría haber sido su destino, pero Gamora duda, ya que es demasiado obvio y ella está sola. Tal Prime le parece más probable, dado que allí existe un santuario Skrull. Darkhawk, por su parte, pregunta si hay otros posibles destinos. Gamora revisa su dispositivo y menciona otros nombres: Ansite, Sinibar, Belis Cluster, Usyk. El nombre de Usyk provoca una reacción en Christopher, quien ve una imagen de Super Skrull cogiéndolo por el cuello. Darkhawk comenta que deben dirigirse a Usyk. Carol duda, ya que es un mundo insignificante, pero Gamora insiste. Ella confía en las visiones de Christopher y no tiene muchas otras pistas. Carol comenta que no puede ignorar lo que pasa en Throne World y se disculpa por no poder compartir la fe de Gamora en aquello que él sigue viendo.
Él mismo ha admitido que la armadura Raptor no se ha fusionado correctamente con su cuerpo porque no fue creada para humanos. Ella no puede confiar en eso. Darjo le responde: si sirve de algo, yo tampoco. Carol insiste en que debe ir a Throneworld e invita a los demás a acompañarla. Gamora responde que no, que primero irán a Usyk. Carol propone dividirse. Ella tomará Throneworld y ellos Usyk. Si alguno encuentra algo, avisará. Gamora acepta sin mucho entusiasmo, mientras Carol se aleja volando, afirmando que si Gamora encuentra a Beranque, ella traerá a los Avengers. Darjo comenta que debe ser agradable ser una Avenger, pero Gamora no está segura de eso. Nos movemos a 6 meses atrás, en Usyk. La voz nos cuenta: a veces los mitos se olvidan. A veces se reutilizan, se reconfiguran, se reciclan. Cualquier cosa puede convertirse en mito. Un héroe por sus actos. Un dios por sus mandamientos. Un profeta igualmente. La verdad puede volverse mito. Y una mentira también. En el interior de un antiguo templo de piedra, las 3 figuras encapuchadas de antes avanzan. Verán que se quita la capucha y repite las mismas palabras. Conozcan mi rostro, conozcan mi verdad. Soy Beranque. Pero delante de ella no hay pastores ni pobladores random. Delante de ella está Kurt, quien la saluda de vuelta diciendo: yo soy Kurt, el llamado Super Skrull, defensor de la fe. Beranque le pregunta si duda de ella, y él lo admite, pues dudar está en la naturaleza Skrull. Todo cambia, los rostros pueden forjarse con facilidad, y lo que alguna vez murió puede fingir regresar. Beranque asiente, asegurando que precisamente por eso ha vuelto, para recordarle a su pueblo que el cambio es necesario, antes de que esa unión los inmovilice y les haga imposible transformarse. Le recuerda que los Kree son sus enemigos, y sin embargo los tratan como hermanos en nombre de la paz y la alianza. Acusa a su pueblo de aceptar la opresión por estabilidad, algo que jamás deberían desear. En pocos meses, la Unión Galáctica hará absoluta la jerarquía actual, consolidando la represión que los mantiene sumisos. Ese orden se volverá permanente. Sin embargo, aún hay tiempo para actuar, para cambiar la verdad de su destino. Kurt responde que, si se comprometen, no habrá vuelta atrás. El precio en sangre sería demasiado alto, y su gente no desea otra guerra. Beranque lo interrumpe, preguntándole qué pasaría si esa es la voluntad de su diosa. Kurt responde que, de ser así, nadie cuestionaría el precio, ni por un segundo. Luego vemos a Beranque en sus aposentos, quien pide que la dejen sola y le informen cuando Kurt haya tomado una decisión. Beranque cierra los ojos y su aspecto cambia. Pero apenas lo hace, su rostro se tensa y sus ojos se abren con terror cuando siente una hoja apoyarse contra su garganta. Gamora la sujeta por detrás con firmeza, su cuchillo a punto de cortar. Darjo le ordena que permanezca quieta y en silencio, recordándole que ha escuchado que la llaman la mujer más letal de la galaxia. Inmediatamente lo identifica: un camaleón de la clase Hobgoblin, miembro de los superguardianes Shi'ar, capaz de pasar inadvertido incluso para los Skrulls. Gamora reconoce la astucia de usar contra ellos la táctica central de su propia especie: el engaño y la infiltración. Darhawk agrega: sí, aprovechar sus sentimientos de persecución, convertir su antigua fe en un arma, avanzar lento y con cuidado, como una verdadera mesías. Nada grande, nada dramático, solo un cambio gradual, hasta que los Skrulls se levanten, inspirados por una falsa esperanza, y hagan caer la alianza Kree-Skrull en llamas. Y luego, también la unión, antes de que siquiera nazca. Conviértelos en los villanos, los instrumentos del cambio, sin sangre en manos de los Shi'ar, sin culpas. Una estrategia muy Skrull para los Shi'ar, agrega Gamora. Me pregunto qué pensará el Super Skrull sobre esto. Puedes preguntárselo tú mismo, contesta Kurt, apareciendo sorpresivamente en la habitación. Sin demora, estira una mano y coge al Hobgoblin por el cuello.
para luego incinerarlo utilizando los poderes de la antorcha humana. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Cristian Vargas Calvo, 6289. Mientras deja caer las cenizas al suelo, le dice a Gamora que nadie debe saber lo ocurrido. Gamora replica que el Consejo Galáctico debe enterarse del complot Shi'ar para destruir la Unión, utilizando los Skrulls como peones. Afirma que revelar esto demostrará su lealtad al tratado. Pero Kurt se enfurece y le dice: «No me estás entendiendo. Nadie debe saber de esto». Mientras la ataca utilizando los poderes de la mujer invisible. Darjo se apresura en intervenir, pero Kurt lo recibe con un golpe en la cara mientras le dice: «He sido engañado. Los Skrulls han sido engañados. Ella era una mentira, pero su verdad no lo era». Gamora se lanza contra Kurt con ambas espadas, pero el Super Skrull las destruye con facilidad. Ahí Gamora comprende el plan de Kurt, a quien ve tomando la forma de Beranque, y, mientras se prepara a golpearla de nuevo, gritarle: «Beranque vive y vivirá para siempre». Pero Gamora consigue sacar una bomba que lanza contra él, estallándole en el pecho, mientras que Darjo saca a la hija de Thanos del lugar, alejándola de la explosión. Darjo vuela abajo con Gamora corriendo a su lado. Él le grita que no pueden enfrentarse a Kurt y que deben huir. Ella responde que el Super Skrull no permitirá que abandonen Usyk con vida y que sus guerreros ya están tras ellos. Darhawk pregunta cuál es el plan, y Gamora contesta que deben pasar la voz, mientras se aproximan a su nave. Suben a bordo. Los sistemas comienzan a activarse, mientras ella intenta abrir un enlace subespacial con Carol, antes de que los Skrull interfieran. Así mueran antes de que Carol llegue con los Avengers, al menos ella sabrá la verdad. Gamora repasa los hechos. El Super Skrull reveló una conspiración Shi'ar para destruir la Unión, pero se apropió del mecanismo que debía desencadenarla para usarlo por su cuenta. Darhawk comprende que, aunque antes los Skrull no eran una amenaza, ahora lo son. En eso, una voz surge desde el interior de la nave, diciendo: «Es horrible, lo admito, pero Kurt tenía razón. Nadie debe saberlo». Gamora reconoce rápidamente a Maximus, de los Inhumanos. Maximus levanta las manos, pidiéndoles que lo escuchen antes de actuar. Ellos han descubierto una pequeña parte de un plan grandioso y secreto, y eso los convierte en personas bastante capaces, y tienen un uso para ellos. Pero les advierte que no deben arruinar el plan informando al Consejo o a los Avengers, porque hacerlo condenará a la Unión Galáctica al fracaso. Si confían en él, la Unión prevalecerá. Gamora lo enfrenta. Él es Maximus el Loco, y nada de lo que dice puede creerse. Maximus se lamenta de que no confíen en él, pues esperaba convencerlos. Gamora le pregunta si realmente cree que puede detenerlos, mientras que Darhawk le pregunta cómo logró entrar en la nave. Maximus responde: «La respuesta a ambas preguntas es la misma. Francis, el poder cósmico es, bueno, tan útil como suena». Ahí vemos aparecer a Frank Castle, quien contesta: «Cosmic Ghost Rider a tus órdenes. ¿Cómo quieres que te los cocine?» «Muertos, Francis, bien muertos», le responde Maximus. Cosmic Ghost Rider asciende con una sola frase: «Claro, matar es un placer». Gamora y Darhawk se lanzan al ataque al mismo tiempo, pero Cosmic Ghost Rider reacciona rápidamente y les dispara rayos cósmicos con ambas manos. Luego los vemos saliendo de la nave. Cosmic Ghost Rider comenta que eso fue un desperdicio, y Maximus le responde que él intentó hacerles entender eso a ambos, pero no le hicieron caso. «¿A dónde vamos ahora?», le pregunta Cosmic Ghost Rider. Y Maximus responde: «Oh, es hora de terminar con este juego». Finalmente, mientras ambos se alejan, vemos que, dentro de la nave, los cuerpos de Gamora y Darhawk yacen inmóviles, y se nos cuenta que esta historia concluirá en Imperial número 4. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.